tardes, Andalucía, ¿cómo estáis? Soy Agustín Bravo y estoy encantado de estar aquí, al frente como conductor de este programa que se llama Andalucía Debate y que durante 90 minutos bueno, nos va a llevar pues, por todos los vericuetos de nuestra comunidad autónoma. Dejadme que comience dando las gracias ayer a un señor que en Sevilla, esperando en la típica sala de espera de un consultorio, me dijo, mira, yo no suelo hacer esto, Agustín, no lo he hecho nunca, pero lo voy a hacer por primera vez. Tengo que felicitarte a ti y a todos los que hacéis el programa Andalucía Debate. Digo, muchísimas gracias. Porque realmente, claro, yo le veía tan emocionado, diciéndome estas palabras sinceras, que lo eran, sin duda alguna, diciéndome que por primera vez en su vida pues había visto un programa en el que él creía y daba fe de que se decían cosas que él jamás había escuchado en un medio de comunicación televisivo, ¿no? En Andalucía. Yo le doy las gracias y bueno, desde aquí le doy las gracias por haber sido tan sincero. Me saludan muchas veces, pero en este caso este señor me pareció especialmente vehemente en lo positivo por darme esas gracias que transmito a todos mis compañeros. Después de esto, saludar ya a don Juan Carlos Jiménez Laz, ¿qué tal, que ha hecho un alto en el camino para estar en el programa, y digo bien, un alto en el camino, porque si no a esta hora de la tarde-noche estaría trabajando todavía. Sí. Es que tenemos unos días un poco atacados de los nervios, ¿no? Sí. Porque tenemos en Cádiz tenemos muchas actividades estos días, tenemos es la capitalidad iberoamericana del carnaval y estamos pues con distintas cabalgatas, distintos actos y también estamos preparando todo el tema de las regatas para la semana próxima. Y entonces estas 2 semanas, que además ayer fue también el tema de la inauguración del nuevo estadio de fútbol, el nuevo Carranza, con el partido de la selección olímpica y todas estas cosas, bueno, pues todo esto nos genera una gran cantidad de trabajo, de actividad, de cambios, esas cosas que tú sabes que en televisión tanto pasan, de cambio y de adaptarnos a las distintas circunstancias. Efectivamente, hoy estoy un poco desbordado. Hoy concretamente estoy un poco desbordado. Bueno, pero también me desborda un poco la realidad, porque hay un montón de cosas. Hay una fecha, además, a mí me llama mucho la atención, el 30 de julio. Sí, 30 de julio por fin se van a ver, por fin, se va a ver inmediatamente ya. Rajoy va a recibir a Griñán. ¿Te acuerdas que hablábamos ayer de que Griñán estaba reclamando una reunión con Rajoy? Bueno, pues me parece muy bien. Dicho y hecho, ¿no? Sí, efectivamente, la respuesta tan pronta que ha tenido el presidente del gobierno, Rajoy, y que lo va a recibir inmediatamente. Porque además, de hecho, como además sigue habiendo dudas con respecto a las cuentas de la Junta de Andalucía, de hecho ya también hay una reunión técnica pedida por el Ministerio de Hacienda, pues entonces es bueno que se vayan viendo todas estas cosas y que se evite, en la medida de lo posible, una política de confrontación, que es la que está desarrollando o parece que está intentando animar la Junta de Andalucía o el PSOE de Andalucía, y que no va a conducir a nada excepto a crear una situación de caos en Andalucía y que al final lo padezcamos más los ciudadanos todavía. Bueno, pues de eso vamos a hablar porque forma parte de esas noticias que Almudena, a eso de mitad de programa aproximadamente, nos suele dar a conocer. Don Pedro de Tena. Muy buenas tardes. ¿Qué cuadriculado le ve a usted? Pues sí, tengo una camiseta de cuadro. Muy bonita. Qué mono. Y mi canesú también lo traigo. Muy bonito. ¿Qué tal su señora? Señora, muy bien. Afortunadamente, poco a poco. Claro, pues está recuperando de una intervención, nos alegramos muchísimo. Saludamos a Lola desde aquí. Y don Pedro, de la actualidad, hombre, yo sé que las buenas noticias no son noticias, ¿no? Nunca vienen solas. Nunca vienen solas y nunca son noticias, tienen que ser malas, ¿no? Claro. Sin embargo, hoy ha habido una buena noticia que yo creo que convendría que por lo menos reflejáramos aquí, ¿no? Y es que después de 15 años se ha encontrado a los que secuestraron, y ya se sabe hoy, que mataron a Publio Gordón. ¿Os acordáis aquel famoso secuestro de los años 90, 80, que ha estado muchísimo tiempo sin saberse? Pues eran 3 señores del empresario 12, el empresario aragonés, zaragozano, sí. Y bueno, parece ser que lo tenían secuestrado en un chalet, un bungalow en Lyon, en Francia, y precisamente eran 3 andaluces los que habían cometido el secuestro, ¿no? Del Grapo. El Grapo, en Sevilla y en Cádiz. Han sido detenidos hoy, no sé cuántos años después. Pues fíjate, pero en fin, es una buena noticia, aunque... 17 habló de autosecuestro, ¿os acordáis? Que se habló incluso de autosecuestro, que se había desaparecido. Este hombre le no, incluso ellos mismos dejaron a los que juzgaron. Que se quería separar de la mujer, que había encontrado... Bueno, las cosas que se dieron. Se construyó alrededor una historia. Hubo un juicio a grapos que están condenados por el secuestro de Publio,
Que ellos mismos aseguraban que lo habían soltado. Pero estos han detenido a los 3 que lo mantuvieron, que fueron los que cobraron el rescate. 400 millones y luego ya desaparecieron, claro. El secuestro fue en junio de 1995 y efectivamente han detenido en Sevilla y en Cádiz a Manuela Ontanilla, a su esposo Vicente Sarasa, y el tercer arrestado ha sido José Antonio Ramón Teijelo. Evidentemente esto se debe a un cante por bulería de algún testigo protegido o algo, porque... Y sobre todo porque ellos habrán confesado. Hombre, si la policía francesa ha ido a Lyon y ha encontrado las pertenencias de este hombre, es que eso es fetén. ¿Y el cadáver? El cadáver todavía no ha sido encontrado, pero se encontrará, porque al parecer intentó escapar, le pegaron un tiro o lo que fuera, y luego dudaron entre si ir al hospital o no ir. Pues se cierra una de las páginas y lo dejaron allí. Una incógnita, siempre lo ha sido, lo de Publio Cordón. Yo creo que es una buena noticia para era este cíclico país. Además, en los medios de comunicación, a mí me tocaba hablar cada 2 o 3 años, hablábamos de Publio Cordón, de los casos sin resolver. Siempre aparecía el de Publio. Me parece una buena noticia para el día de hoy, que tarde, sí, pero ahí está. Sobre todo para la familia, fíjate. Le produce una liberación. Por lo menos descansa, a diferencia de lo que ocurrió con la familia de Marta. Todavía le falta encontrar el cadáver, pero bueno. A diferencia de lo que hubiera ocurrido con Marta del Castillo, que precisamente hoy hubiera cumplido 21 años. Efectivamente. Eso sigue ahí y seguirá por muchos años hasta que se resuelva. Un abrazo desde aquí a Antonio la familia Castillo, a la familia también. Un beso muy fuerte a la familia. Don Antonio, ya... Pues buenas noches. Yo esperando... Bien, simplemente... ¿Está en su línea? Magnífico, en mi línea de flotación, ¿no? Sí, por eso. Oye, vamos a ver, tú también has oído por ahí que te llaman el hombre boya, pero no es cierto. Sí, no, el hombre boya sí, pero... No entres ahí, Antonio. No voy a entrar ahí. El problema es dando un pequeño repaso a lo que mis dos compañeros están diciendo. Que no a tus dos compañeros. Que no a mis dos compañeros. Lo del hombre boya. La historia es que las cuentas de la Junta de Andalucía, pues ya hemos definido en este programa desde hace muchos meses que son las cuentas del Gran Capitán. Desgraciadamente para los andaluces seguramente nos encontraremos con sorpresas gordas cuando presenten las cuentas a la señora Guayo y presente la cruda realidad de la tela de araña que hay dentro de la caja de las cuentas de la Junta. Entonces los andaluces van a percibir que han tenido un gobierno que los ha mantenido engañados durante los últimos años y que de inversiones cero, de sanidad cero, de educación cero, de empleos públicos cero, ya veremos una cantidad de cero que vamos a tener en esta larga lista de las cuentas o las descuentas de la Junta. Don Javier Fernández es economista, ya le conocéis porque ha estado muchas veces en el programa y le he preguntado ¿qué tal Javier? Y dice, pues mira Agustín, hasta aquí de liado. Que las cosas no se aclaran, que las cosas van despacio, que las cosas toman muchos caminos. Unos momentos muy convulsos, Agustín. Sí. Muy convulsos porque se están tomando decisiones duras pero necesarias, ciertos colectivos no lo aceptan, hay una deslealtad institucional por parte de ciertas comunidades autónomas que parece que quieren abocar al ciudadano a un agujero aún más negro del que hay, caso Cataluña, caso Andalucía, redundando en lo que decía Antonio. Yo creo que el Ministerio de Hacienda, cuando compruebe el estado de las cuentas de Andalucía, no va a esperar ni siquiera a final de año a ese límite del déficit del 1,5%, sino va a empezar directamente a tomar directrices. Y bueno, pues en Andalucía no nos daremos cuenta de que estamos en una situación más grave aún si cabe que dentro del panorama nacional. Pero vamos a ver, y yo siempre pienso en alguien que acaba de pasar por aquí zapeando y se quedan, y te acaba de escuchar, y dirá, pero ¿es que aún puede empeorar esta situación? Sí. Hay una falta de liquidez espantosa, la deuda pública no se vende o no se coloca en el mercado al interés ni al plazo que se considera. Hay, si cogéis el BOJA, deuda pública andaluza que se está declarando desierta, luego significa que da yuyu comprar deuda y esa deuda es la liquidez con la que el gobierno está trabajando. Si falta liquidez, pues falta dinero, como decía Montolier, para pagar a los funcionarios, falta dinero para pagar la luz, falta dinero para las ambulancias, falta dinero para la sanidad, falta dinero para la educación, que la situación es complicada. Y sobre todo en el tema de Andalucía, ahora cuando se produzcan estas reuniones técnicas por parte de Consejería y Ministerio, habrá muchas cosas que justificar y muchas cosas que poner encima de la mesa.
Por ejemplo, en ese tema hemos redundado, ya es muy manido, el tema de la reordenación del sector público, del empleo público, esas 30.000 personas que han entrado, qué tipo de contrato tienen, qué remuneraciones, qué... Son 5.000 millones el costo, que es casi la mitad de lo que se ha pedido a la Junta, que son 2.700 millones. Es que es un tema muy manido, pero porque al final nunca se arregla. Es que la administración paralela sigue estando ahí. O sea, por tanto, mientras que siga estando ahí... Pesados somos nosotros, Claro, porque hablamos de él. Son los que lo no están manteniendo con ese coste tan inmenso, cuando además lo que está haciendo en realidad es duplicar la Y administración. cuando los tribunales le están diciendo que no. esto aquí no sirve. No, Esto aquí está tenéis el caso reciente del primo del señor Zarría, Antonio Valdivieso Sánchez. Había sido gerente provincial de EGMASA en Jaén. Y delegado provincial de Obras Públicas. Y luego delegado provincial de Obras Públicas. Cuando los entes estos han desaparecido y se han convertido en agencias, a él lo han contratado, fijado en plantilla con un contrato que no está en convenio. ¿Por qué? Pero este tipo de arbitrariedades, cuando se repase lo que decía antes aquí en la... Es que ser primo de Zarría tiene que ser un mérito muy importante. El primo de Zarría es clave. Es que es un mérito muy importante, lógicamente. Claro, y además diferencial. Hablando ya entró en la caja de ahorro también a dedo con el... Además, hablando de eso, una de las primeras frases que comentaba Griñán y el señor Valderas en su proceso de investidura, en aquella parafernalia de que, bueno, a partir de ahora todo iba a ser en base a los méritos, a la transparencia... Bueno, pues estamos viendo que hay muchos funcionarios públicos que han dedicado toda una vida al servicio al ciudadano y al servicio a su comunidad autónoma y que no acceden a puestos o a promociones dentro de la administración porque hay un señor que tiene un apellido o tiene un nombre y todavía peor. En Málaga ha publicado El Mundo y ABC que el PSOE hacía listas de funcionarios afines al PSOE para posibles cargos en un futuro. ¿Cuáles son los cargos? Los puestos libres de licitación, todo lo que hemos estado hablando de... A mí me parece esto ya que ya no entraríamos dentro de lo que son las aristas de una democracia, sino que entraríamos en algo que tiene otro nombre. Esperanza Oña, que es la alcaldesa de Fuengirola del Partido Popular, ha exigido que el PSOE entregue esa lista y no la entregan. Es que no entregan ni esto, ni los sindicatos entregan el número de liberados, ni la Junta el número de señores que ha metido a dedo en la empresa pública. Y ¿cómo le van a salir las cuentas al gobierno Rajoy? ¿Cómo le van a salir las cuentas? La jueza ya a la hora pide, después de las últimas declaraciones, ¿no? Que bueno, en el que se decía por parte de uno de los imputados, dice, bueno, no, es que yo he visto que hay anotaciones a lápiz que se han borrado de algunos expedientes, que se han quitado por sí, cuando usted se las manda, dice, mándemelo usted todo, a vuelta a reclamar nuevos expedientes. A mí lo que me sorprende, en Andalucía, ¿cuántas cuentas hay? Hay un plan general de contabilidad nacional aprobado... Contabilidad pública. Contabilidad pública nacional, que tiene que estar en marcha. Aquí, ¿qué pasa? Que cada comunidad autónoma hace sus cuentas como le da la gana. El Banco de España no controla esas cuentas. El Ministerio de Hacienda no controla esas cuentas. El Ministerio de Administraciones Públicas tampoco. La Casa de Brujas, Pedro, que ha ocurrido en la propia Cámara de Cuentas con la filtración de los informes sobre los ERE, donde prácticamente se le pone un cuchillo en el cuello a cada funcionario o se le pone una lupa a ver que si ha sido él, si no ha sido él, a ver quién ha sido. Una de las cosas que más me ha sorprendido, y perdonad que intervenga otra vez, es el informe de la Cámara de Cuentas de todos los años sobre las cuentas públicas andaluzas. Es sorprendente, porque todos los años hay una discrepancia acerca del número de fundaciones que hay, públicas. Pero vamos a ver, ¿cómo va a haber una discrepancia entre la Cámara de Cuentas y la Junta de Andalucía acerca del número de fundaciones que hay, públicas? ¿Cómo es posible? Pero estamos hablando de 20 fundaciones que no existen ni presupuestariamente. ¿Cómo es posible que el presupuesto de muchas entidades públicas, fundaciones, no aparezcan en las cuentas públicas andaluzas, en el presupuesto? Entonces, ese dinero, ¿dónde está? ¿De dónde sale? Tú te vas... O sea, 20 o 30 fundaciones que aparecen y desaparecen, ¿no? Existen. Tú te vas a los presupuestos... Que según la Cámara de Cuentas existen y según la Junta no. Sí, tú te vas a los presupuestos... Y te da la relación, y además lo tienes, pone los presupuestos. Consejería de Economía y Hacienda te dice una serie de entes públicos que existen, que después misteriosamente desaparecen en los presupuestos. Tú te vas a la parte de lo que son empresas públicas y fundaciones, y todo lo que dice la Cámara de Cuentas y la propia Consejería de Economía que existe, aquí no existe. Daros cuenta que desde la primera reunión que hubo del Consejo de la Comisión Económica de Política Fiscal, ya hubo discrepancia con las cuentas andaluzas.
Recordaros que en aquel momento estuvo a punto de no cerrarse el acuerdo de todo el Estado español, precisamente por las cuentas andaluzas que no estaban suficientemente claras, o que al menos el Ministerio de Hacienda no las entendía como suficientemente claras. Hubo un acuerdo casi de última hora en el que me acuerdo el consejero catalán, precisamente, el consejero de Economía catalán, que fue el que medió y se llegó a una especie de acuerdo. Pero aquello ha quedado en un stand-by que sigue sin acabarse de aclarar y que además, junto con otras razones, es lo que está propiciando que el Ministerio de Hacienda le esté pidiendo a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía que aclare los términos de las cuentas, porque evidentemente está viendo que no va a acabar Andalucía en el déficit previsto del 1,5%. Y a raíz de todas estas cosas es con lo que está también forzando este pulso que ha intentado hacer Griñán, precisamente sacando la bandera de la confrontación, diciendo que no puede ser Montoro el Merkel de España, que si les van a mandar los hombres de negro, es decir, preparando ya el terreno y el ambiente, ¿no?, para lo que es al final una situación de tensión y de pulso entre Madrid y Sevilla, o mejor dicho en este caso entre Sevilla y Madrid. Pero daros cuenta cómo además están pasando cosas con las que se suponía que iba a ahorrar la Junta de Andalucía, y recordar que iba a ahorrar con los recortes a los funcionarios, que era un recorte salvaje, que lo recordaréis, que en aquel que el famoso Valdera decía que estaba en contra pero que lo aprobaba, o sea que hacía las dos cosas, ¿no? Bueno, que ahora se dice, y lo comunicó el otro día el portavoz del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el señor Miguel Ángel Vázquez, que no se iba a recortar la paga de julio, ¿vale? Y que no se iba a recortar la paga de julio para que los funcionarios no le hicieran los dos recortes. Pero lo que todavía nadie ha aclarado es si no va a hacer eso, ¿de dónde va a recortar los casi 1.000 millones de euros que iba a recortar? No, pero ojo, es que no has contado la verdad. Ha dicho que la paga de julio, pero la otra poda continúa. La otra poda de las nóminas de los funcionarios públicos andaluces continúa. Lo único que se ha perdonado en este caso por parte de la Junta es la paga extra de julio, que ya venía o pretendían aminorarla. Pero la poda de complementos, etcétera, de las nóminas, la poda continúa, ¿eh? Entonces no hay tal recorte. No hay tal... que además la han pagado, porque hay que contarle a los telespectadores, sí, pero se le iban a que ir la han pagado después. y que le van a ir quitándola en cómodos plazos. En cómodos plazos, efectivamente. O sea que me parece a mí que si a mí me ha concedido un derecho, yo inmediatamente me voy a un contencioso. En otras palabras, que mantiene el recorte los funcionarios de la Junta. Mantiene el recorte de los funcionarios de la Junta más la paga extra de Navidad. Eso por un lado. Y segundo, la confrontación que tú comentas no solamente la lleva a efectos de Peña y Perro para arriba, sino que se la está llevando a cada escalón de la administración en la que gobierna el PP. La lleva a las diputaciones, la está llevando a los ayuntamientos, la está llevando a los barrios, la está llevando a cada calle donde el PP puede tener algún tipo de influencia. La vimos ayer en la Diputación de Cádiz, como los diputados, en un ejercicio de gravísima irresponsabilidad, los diputados de la oposición se levantaron del Pleno ante una protesta de los funcionarios que veis, lo que demostraba que le importaba poquísimo los problemas de los gaditanos y los problemas de la provincia de Cádiz, y lo que hicieron fue levantarse de la mesa e irse del Pleno de la Diputación. Parece una gravísima irresponsabilidad boicotear un órgano colegiado, que es un órgano democrático, que es tan representativo como puede ser un Congreso de los Diputados. A mí me parece que el tema de las cuentas, porque estamos en el tema de las cuentas y de los dineros, ¿no? Yo estaba recordando aquí tres casos que hubo. Uno fue el del famoso préstamo a Manuel Chávez, que no devolvió, que fue en la Caja de Ahorros de Jerez. Luego, la solución del grupo de comunicación que tenía el PSOE, el famoso grupo aquel en el que intervenía Gaspar Zarría y otros más, ¿no? Que terminan mal y luego el famoso día de Nochebuena, ¿cómo se llama aquello? Operación Nochebuena. Operación Nochebuena, ¿no? Que era cuando Luis Portillo, el famoso empresario ligado por muchas razones al alcalde socialista de Dos Hermanas, Francisco Toscano, pues necesitaba dinero, una liquidez porque estaba muy mal. Un coronel. Y señor Chávez reúne, y en los tres casos, las cajas de ahorro nuestras, cogen el dinero de todos los... y lo ponen. Y lo ponen para las tres operaciones del PSOE. Claro, después tú dices, vale, dieron, me parece que fueron alrededor de 500 millones de pesetas para salvar el grupo del PSOE de comunicación, para que se pudiera vender, sanearlo y venderlo, que se lo vendieron después al grupo Prisa. Claro, por mucho más.
y un dinero que se derramó por el camino, que después terminó un escándalo que denunció el propio PSOE, vamos. Que algunos terminan después en manos de Gallardo. Bueno, pero digo yo, cuando tú haces una operación de esta y desaparecen 500 millones de una caja de ahorro para una operación espuria como esta, luego las cuentas ¿cómo se cuadran? ¿Esto cómo sale luego? Dice, hay 500 millones menos en caja, o en cuenta corriente, o en la cuenta que sea, o en las cuentas transitorias, si se quiere. Dice, bueno, pero esto después tendrá que tener, ¿no? En el caso de Chávez lo que nos confirmó es que cuando las cajas tenían un dinero que lo hacían desaparecer de la informática incluso, o sea, fuera, desaparecía del circuito informático de las cajas de ahorro. Como tú comprenderás, cuando un señor de fuera, para el caso de los bonos andaluces, de los supuestos bonos andaluces, o Montoro, o cualquier miembro del gobierno, ven este tipo de cosas y dicen, ¿cómo me voy a fiar de una cuenta de la Junta de Andalucía, hombre? Ni de la Junta ni de las cajas de ahorro. Es que no me puedo fiar de ella, hombre. Ese tema, enlazando con lo que hablaba de aquella famosa reunión del Consejo de Política Territorial para el tema de la homogeneización fiscal, que comentaba antes Juan Carlos, es lo que realmente nos pone en los ojos huracán de los mercados. Porque realmente el talón de Aquiles de la economía española ahora mismo está compuesto por dos elementos claramente diferenciados. Primero, las comunidades autónomas. Los mercados no se fían de las comunidades autónomas, entre ellas una de ellas es Andalucía, y tampoco se fían del agujero que hay en el sistema financiero, en un 30% del sistema financiero español, que son las cajas de ahorros que han estado gobernadas por políticos. Eso es lo que realmente nos lastra. Y con un peso, si me permite, muy importante de las comunidades autónomas. O sea, claro, porque precisamente eran las comunidades autónomas las que se usaban políticamente, las que hacían uso político, como estabas contando precisamente tú, Pedro, de esas cajas de ahorro. Porque el peso de la parte política en esas cajas de ahorro, que eran provinciales o supraprovinciales, pero como muchos regionales, pues evidentemente se notaba mucho. Entonces, en definitiva, el problema que tenemos proviene precisamente de esta expansión de la pequeña política que hemos tenido en las comunidades autónomas, que ha desbordado todas las previsiones razonables. En base al ladrillo que ha dejado gigantescos monumentos, como el aeropuerto de Castilla-La Mancha o el reino de Don Quijote en Castilla-La Mancha. Y aquí en Andalucía el propio Banco de España le pegó un toque importantísimo a Cajasol de que empezara a desprenderse de las acciones de las empresas que tenía del ladrillo, todas, o la amenaza de intervenirla. La tenían todas, Caja Córdoba, Unicaja, Cajasol. Bajo la amenaza de intervenirla. Pero esto es lo que ha sido, claro. Es que realmente las cajas de ahorro tienen supuestamente un patrimonio X, que el patrimonio X es el valor al que ellos hipotecaron las hipotecas que concedieron según el precio de mercado que ellos habían calculado. Están muy por encima. Cuando no ha pagado la gente las hipotecas, se han quedado con las viviendas. Pero las viviendas no valen el precio al que se les estipuló. Pero además que con lo cual, ¿cómo te vas a fiar de lo que hay dentro? Y un segundo problema gravísimo, que Javier también lo conoce perfectamente, que es el tema de la falta de control del gran regulador español, que es el Banco de España. Porque el Banco de España, que en su momento, y además era muy importante esto que se había hecho, era un sistema de provisiones, vamos, de hiperprotección precisamente para las entidades financieras, previendo posibilidades como esta que estamos hablando de la burbuja inmobiliaria y este tipo de cosas, pues eso se relajó. En los últimos años del Banco de España se relajó y ya no hacía falta provisionar tanto. ¿Qué ocurre? Cuando tú no provisionas tanto en tus balances, pues evidentemente cuando vienen mal dadas no has provisionado, no has, en otras palabras, previsto pérdidas. Claro. Eso se llama agujero. Hombre, es que jugábamos la Champions League, Juan Carlos. Sí, claro, estábamos en la Champions League. Que estábamos en la Champions League, que teníamos... estábamos jugando. Y que teníamos, punto 2, el mejor sistema financiero internacional. Sí, eso decía. Eso no lo decía, lo repetía y lo reiteraba. El loco egregio, el loco egregio. A mí me gustaría simplemente decir una cosa más de esto, ¿no? Tú no dices ninguna cosa simple, Pedro. Entonces, ¿vale? No, que no dice ninguna cosa simple. Bien, decir, hombre, todo está lleno de contenido. Añadir el contenido, el elemento, el matiz político puro y duro a esto, ¿no? Los andaluces son conscientes de que esto está tremendamente mal hecho. Por eso en la última encuesta, incluso, aunque se dude de su procedencia, del Centro Andaluz de Capdea. Prospectiva, Capdea, ¿no? Que en fin, que ha estado siempre ligado a la Universidad de Granada y al PSOE. De hecho su antiguo presidente fue el que dirige ahora el Consejo Audiovisual Andaluz, por el PSOE. En fin, bueno, aún así, y concediéndole todas las dudas que haya que concederle, lo que sí dicen es que el pueblo andaluz desaprueba el gobierno de coalición PSOE e IU, desaprueba a escala nacional
el PP, claro, se está desgastando con todas estas medidas, porque es que es imposible que un gobierno no se desgaste con todas las medidas hostiles a la ciudadanía que tiene que estar tomando. Pero no ha subido el PSOE. Ha bajado el PP, pero el PSOE ha bajado más. Es decir, lo cual la gente identifica claramente el origen del problema, dónde ha estado. Pero aquí en Andalucía, sin embargo, baja el gobierno PSOE Izquierda Unida en intención de voto, baja, y sin embargo el PSOE sube y el PP baja. Es que realmente tenemos un enigma aquí en Andalucía. ¿Cómo se puede decir que es mala la gestión del gobierno PSOE e IU y al mismo tiempo que el PSOE vuelva otra vez a ser el primer partido de Andalucía? Es increíble. ¿Te quedas así y dices, no entiendo? Bueno, cabe una posibilidad y precisamente por eso estamos hablando de la administración paralela, estamos hablando de todo este tipo de cosas. Es decir, la tela de araña funciona, que efectivamente lo que algunas otras veces hemos hablado, que el hecho de que la Junta de Andalucía determine directamente el 50% del Producto Interior Bruto de Andalucía, claro, pues supone un buen montón de puestos de trabajo, ¿eh? Sí, un buen montón de puestos de trabajo. La mitad de la economía andaluza, para que no entendamos. No es el 50, es el 20, creo, ¿eh? Pero vamos, de todas formas es una cantidad determina. Importantísima. Bueno. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Volvemos enseguida y lo hacemos con mucha más información y espero que estéis ahí. Hasta ahora mismo.